Damos inicio a la grabación del club de lectura de hoy día, lunes 9 de marzo. Y hoy vamos a hablar o vamos a leer el capítulo 14 del libro 2 de Sobrenatural, la vida de William Branham. Entonces, vamos a iniciar con una oración. Soberano Dios, gracias por tu bondad y misericordia y por tus cuidados, por darnos la oportunidad de estar vivos en este momento. Nos sometemos a ti, pues tú eres, Señor Jesús, a quien podemos acudir en todo tiempo, y sabiendo, Señor Jesús, que como humanos necesitamos más y más estar cerca de ti, nos tomamos de tu incambiable mano y te rogamos, oh Dios, que tu palabra, Señor Jesús, sea la que sea engrandecida, que la historia, Señor, que estamos leyendo de tu profeta, nos ayude y nos inspire, Señor, a seguir adelante, Señor, en lo que nos resta de la caminata, sabiendo que es poco el trayecto que nos queda y que solo, Señor Jesús, tú eres el que puede darnos perfección. Te damos la honra y la gloria a ti, pues tú eres el que la merece. Nos sometemos de todo corazón a tu presencia y que tu gracia salvadora esté con nosotros y ayúdanos a seguir adelante, tomados de tu incambiable mano, en el nombre santo y glorioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, les invito, si tienen su Biblia con ustedes, a que me acompañen al libro de Deuteronomio, el capítulo 11. Deuteronomio, el capítulo 11, Dios lo bendiga, Andrés. Y nos vamos al verso 18 y 19. Deuteronomio 11, 18 y 19, donde dice así la escritura. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Entonces, esta escritura nos enseña que nosotros debemos estar consultando, recordando, volviendo a leer, tener esa comunión con la palabra de Dios. Y esto que hacemos aquí en el club de lectura tiene mucho de esto, porque son las historias que quizás algunos de nosotros que estuvimos en la escuela dominical vimos, escuchamos, historias que nos, digamos que nos apasionaron cuando éramos niños, y entrar en esto y conocer muchos más detalles y cosas que quizás no están relatadas por el profeta, hacen que nosotros las vivamos nuevamente, o sea, volvemos a recordar lo que habíamos aprendido, volvemos a reafirmar lo que creemos y volvemos a ver esto, pero ya con una amplitud mayor, ¿sí? Digamos que tenemos la historia, pero cuando empezamos a ver más personajes o más escenas, o empezamos a conocer más a profundidad, se nos hace a nosotros mucho más vivo, ¿sí? Como cuando uno tiene algo y empieza a mirarle los detalles y se da cuenta que hay cosas que uno no conocía o no les había prestado atención. Entonces, eso es lo que hacemos cuando compartimos y cuando estamos leyendo la vida del profeta en el libro o el compendio de libros de Sobrenatural. Entonces, como siempre, vamos a comenzar la lectura en el capítulo 14 y le invito, si alguno quiere comenzar la lectura, puede levantar la mano o puede abrir el micrófono y de esa manera quedaríamos así. Andrea, listo, Andrea. Entonces vas tú comenzando con la lectura. Listo. Capítulo 14. Se le muestra su futuro tabernáculo, 1933. De entre los centenares de personas que había acudido a la primera campaña evangelística de William Branham, en junio de 1933, la mayoría regresaron a sus iglesias de procedencia una vez que terminaron las reuniones nocturnas en la carpa, pero algunos eran nuevos convertidos a Cristo, sin afiliaciones anteriores a ninguna iglesia. Muchas de estas personas comenzaron a presentarse en los servicios regulares de los domingos de Billy. Pronto, el salón masónico rentado fue demasiado pequeño para acomodar cómodamente a la multitud, obligando a Billy a buscar otro edificio, en la esquina de la calle Octava y la calle Penn en Jeffersonville, no lejos de donde él estaba viviendo con su familia.
La carretera torcía alrededor de un pequeño charco poco profundo. Cubierto de lirios de fango, yendo a casa de salón masónico. Billy se arrodilló en las hierbas de algés junto a la orilla de este charco para orar tocante a este problema imprevisto. Señor, ¿qué debería hacer yo? ¿Dónde deseas tú que esté esta iglesia? Él contemplaba por todas partes las grandes hojas verdes del lirio flotando como tantas planchas en la superficie del agua. Cuán hermosas se mantenían sus flores, algunas color de rosa, algunas blancas. Los lirios de fango lo asombraban. ¿Cómo es que ellos podían iniciar en semejante lodo y fango en el fondo de un charco y se abrían paso muy allá hacia la luz del sol, yendo a parar tan limpios y elegantes? Eso le recordaba a Bill de su propia vida, la cual tan recientemente había emergido del lodo de pecado hacia la luz del sol del amor de Jesucristo. Cuán maravilloso era el Señor que podía efectuar semejante milagro. Entonces llegó a él, como una revelación disparada por una saeta desde el trono de Dios. Aquí estaría su iglesia, aquí mismo, donde estaban estos lirios de fango. Billy se incorporó y se fue al paso por entre los juncos junto a la orilla del charco. Su corazón palpitaba con emoción. Sí, esto estaría perfecto. Él podría construir. Los ladrillos de la duda se derrumbaron alrededor de sus oídos aún antes que el mortero de su revelación hubiera fraguado. ¿Cómo podría él comparar este terreno y construir una iglesia aquí cuando a duras penas podía mantenerse a él mismo, a su madre, a sus hermanos y hermana? Él era un hombre pobre, predicándole a una congregación de gente pobre durante una de las peores depresiones económicas que el país jamás había visto. Muchos de los varones de la congregación estaban desocupados. El financiar el edificio de una iglesia, claro, parecía como un sueño imposible y sin embargo, sí realmente era una revelación de parte de Dios, entonces de alguna manera habría un medio. Billy platicó con los miembros de su congregación tocante a eso. Por asombro que parezca, al reunir los exiguos recursos de ellos, la congregación reunió suficiente dinero en efectivo para un pago inicial. El anteproyecto de los planos fue hecho, un préstamo garantizado y el charco se rellenó. Todo en cuestión de semanas. Los cimientos fueron colocados en julio y los bloques de concreto entregados para la obra, pero antes que se levantara la segunda hilera de bloques de concreto, Bill deseó una corta ceremonia de dedicación donde él mismo colocara la primera piedra angular sobre el cimiento rectangular. En la mañana de la ceremonia, Bill despertó como a las 6 en punto. Afuera, los pájaros estaban cantando melodías de soprano, mientras las abejas zumbaban sus armonías de tenor. Las enredaderas de madreselva debajo de la ventana de su segundo piso llenaban su habitación con el fragante perfume de verano. Billy estuvo acostado en cama por un largo tiempo, con las manos detrás de su cabeza, bebiendo el gozo del momento, pensando, oh, gran Jehová, cuán maravilloso eres tú. Tan solo hace poco tiempo estaba oscuro. Ahora el sol ha subido y toda la naturaleza se está regocijando. Y pronto el mundo espiritual, el cual está tan frío y oscuro de pecado, también se regocijará, porque el sol de justicia se levantará con sanidad en sus alas. Mientras estaba acostado allí, una voz interior le ordenó que se pusiera de pie. Billy salió de la cama y permaneció mirando hacia la ventana. De pronto sintió una presencia indefinible en la habitación, como una presión, pero no una presión maligna y amenazante. Esta presencia despertaba un temor reverencial santo, como si el Señor mismo se hubiese acercado. Bill recorrió con la mirada las tres paredes a la vista. La habitación parecía vacía. Se dio la media vuelta para mirar detrás de él e inmediatamente fue absorbido en una visión. Él se encontró a sí mismo parado en la ribera del río Jordán, donde Juan el Bautista había bautizado a Jesús. Bill le estaba predicando el evangelio a una multitud de gente cuando detrás de él oyó gruñidos y chirridos. Se dio media vuelta para ver una gran porqueriza construida allí mismo al lado del río. Ella estaba llena de cerdos y el hedor era abrumador.
Bill advirtió, este sitio está contaminado. Eso no debería de ser. Este suelo sagrado donde Jesús mismo anduvo. Entonces apareció el ángel del Señor arrebatando a Bill lejos de este sitio y dejándolo en la esquina de la calle Octava y Penn, en Jeffersonville, en el solar que una vez ocupara un charco de lirio. Ahora allí se mantenía en pie un gran edificio de bloques de concreto con un letrero arriba de la puerta principal que decía Tabernáculo Branham. El ángel lo llevó al interior. Bill apenas podía dar crédito a sus ojos. El edificio estaba repleto de gente. No solo estaba ocupado cada asiento, sino que la gente se acomodaba en los pasillos y de pie recargada en las paredes. En el otro extremo del salón colgaban 3 cruces, una enfrente del púlpito y una en cada lado. En la visión de Bill se movió a un sitio detrás del púlpito y dijo, oh, esto es maravilloso, esto es glorioso. Dios, cuán bueno eres tú al darme este tabernáculo. Entonces el ángel del Señor le dijo, pero este no es tu tabernáculo. Sin duda que este es mi tabernáculo, protestó Bill. El ángel repitió, no, ven y ve. El ángel levantó a Bill y lo puso en el suelo otra vez, esta ocasión bajo la extensa expansión de un claro cielo azul. El ángel dijo, este ha de ser tu tabernáculo. Mirando alrededor, Bill se encontró a sí mismo en un huerto. Los árboles frutales crecían como a 20 pies, 6.10 metros de altura de 2 hileras iguales, creando un pasillo entre ellos, como un solo árbol grande al final del pasillo, colocado así a fin de que estuviera a igual distancia de cada hilera. Una hilera parecía ser todos manzanos, la otra hilera ciruelos. Por extraño que parezca, las raíces de ellos estaban plantados en amplios baldes verdes, tanto en sus costados derechos como izquierdos, un balde vacío puesto en línea con cada hilera de árboles. Una voz del cielo vociferó, la cosecha está madura, pero los obreros son pocos. Bill preguntó, Señor, ¿qué puedo hacer? Mientras él observaba, los árboles comenzaron a parecerse a bancas de iglesia en la visión de su tabernáculo, y los 3 árboles al final del pasillo tomaron la forma de 3 cruces. Bill preguntó, ¿qué significa esto? ¿Y qué hay tocante a estos baldes vacíos? El ángel respondió, tú has de plantar en esos 2 baldes. Bill se paró en la brecha entre las 2 hileras de árboles, cortó una rama de un manzano y lo metió en el balde vacío en la línea con esa hilera. Entonces cortó una rama de un ciruelo y lo plantó en el balde. Y lo plantó en el balde vacío en ese lado. Inmediatamente los árboles crecieron de estos 2 baldes, sin detenerse hasta que igualaron la altura de los otros árboles en el huerto. Luego un gran viento sacudió los árboles y una voz dijo, has hecho bien, alarga tus manos y recoge la cosecha. Bill alargó ambas manos. Una gran manzana amarilla, firme y madura, cayó en su mano. Y en su otra mano cayó una gran ciruela amarilla, suave y madura. La voz dijo, come los frutos, son agradables. Bill le dio una mordida a una y luego a la otra. Ambas eran dulces, jugosas y deliciosas. La voz repitió, la cosecha está madura, pero los obreros son pocos. Ahora Bill se fijó que el árbol grande al final del pasillo, el cual tenía todavía la forma de una cruz, tenía tanto manzanas como ciruelas arracimadas en sus ramas. Bill corrió por el pasillo y se lanzó a la base de este árbol exclamando, Señor, ¿qué puedo hacer? El viento impetuoso sacudió los árboles tan fuerte. Las manzanas y las ciruelas comenzaron a caer sobre Bill como gotas de lluvia. La voz dijo 3 veces, cuando salgas de esta visión, lee 2 de Timoteo. Entonces Bill estuvo de vuelta en su recámara. El sol había subido un poco más alto en el cielo de la mañana, mostrando que había transcurrido algún tiempo mientras él había estado en la visión. Bill agarró su Biblia y le dio vuelta a las páginas en 2 de Timoteo. Él leyó despacio el capítulo 4, pensando en cada palabra, tratando de relacionarlo con la visión.
Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que temiendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra del evangelista, cumple tu ministerio. Bill arrancó esta página de la Biblia y se la llevó con él a la ceremonia de dedicación en la octava y Penn, siendo que era un día laborable. Únicamente alrededor de 50 personas de su congregación pudieron estar allí, mayormente mujeres y niños, mientras el comandante Ulrich de los Voluntarios de América dirigía a su banda en una animada marcha. Bill colocó la piedra angular firmemente en su sitio en el mortero fresco. Era un detalle simbólico, siendo que el Nuevo Testamento proclamaba a Jesucristo como la principal piedra de ángulo de su Iglesia Universal. Cuando Bill colocó la piedra angular en el cimiento de su propio edificio, él estaba declarando que esta iglesia estaría dedicada a los principios de la principal piedra de ángulo, Jesucristo. Luego, la gente puso monedas, recuerdos y peticiones de oración escritas en un bote de lata y colocó el bote dentro del hueco de la piedra angular. Bill contribuyó con la página que había arrancado de su Biblia esa mañana, la página que contenía aquellas palabras proféticas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz las obras del evangelista, cumple tu ministerio. Bueno, vamos a ver estas fotografías. Entonces, aquí está el profeta en la esquina donde él iba a poner su piedra del ángulo. Y aquí está, si se dan cuenta, la piedra que él tiene es una piedra de cantera y es esquinera. Se le ven ahí exactamente las dos líneas donde conecta con el ángulo. Entonces es la piedra de la esquina, la piedra del tabernáculo. Bueno, tenemos las otras fotos por acá. Entonces, aquí está la congregación. Como dice en el relato, era un día laborable, entonces por eso no estaba toda la congregación. Y aquí está, hermano, George de Arc con su esposa y Billy con Hope Brombach. En ese momento aún eran novios. Listo. Ok. Bueno. Muchas gracias, Andrea. Muy buena la lectura. No sé si alguien tenga un comentario, alguien quiera hacer alguna referencia. Si alguien lo tiene así, puede levantar la mano. Dios te bendiga, Hati, nos debe esto entrar. Paola también. Paola Arias, Dios te bendiga. Bueno, yo creo que mientras se animan, están hoy, esto ya como que ha hecho frío por todo lado porque están calladitos. Pues aquí encontramos algo que quizás no lo habíamos leído, o al menos en mi parte yo no lo había leído, cuando él relata al hermano Owen Jorgensen de cómo el profeta fue llevado a una visión y vio cómo era el tabernáculo y así como fue construido, ¿sí? Hablamos que estaban las bancas y en el fondo estaba el púlpito, pero detrás estaban tres cruces. Él lo hizo de esa manera según la visión. Y recordamos en el libro o en los primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, que Moisés también tuvo una visión del tabernáculo, porque Dios le dijo, lo construirás según la visión. Significa que efectivamente Moisés vio el tabernáculo antes de que fuera construido. De la misma manera, el hermano Abraham vio el tabernáculo antes que fuera construido. Entonces, esto nos da a nosotros como que mucho firmeza en la palabra, porque no sé si alguno de ustedes de pronto en algún momento ha invitado a alguien a la iglesia y cuando la persona llega, lo primero que pregunta es, ¿y esas cruces qué? ¿Sí? Porque la gente asocia la cruz como
si fuera un símbolo del catolicismo. Es más, mucha gente usa la cruz acá simbolizando una fe católica, ¿sí? Otros se ponen el rosario, otros usan una cruz. Pero el profeta nos enseñó que la cruz no es un símbolo del catolicismo, la cruz es un símbolo del cristianismo. Y no sé si de pronto alguno de ustedes estuvo viendo lo que les compartí en el grupo de compañerismo de una inscripción que hallaron en un mármol donde hay una simbología de una cruz que fue una figura, digamos que de burla, ¿sí? Hacia una persona que era parte digamos que de la familia o del grupo cercano al César de Roma. Y dice la persona allí que está relatando que este símbolo, este dibujo, eh, digamos que de burla, lo que hace es afirmar y confirmar que la cruz ya era un símbolo conocido en el siglo I como un símbolo de distinción del cristianismo, ¿sí? Porque muchos han argumentado, y actualmente hay teólogos que han argumentado, que la cruz no es un símbolo del cristianismo, sino que vino a ser un símbolo mucho después. Pero este mármol allí, digamos que rayado con este gráfico, enseña que ya era un símbolo en el siglo I, la cruz como un símbolo del cristianismo. Y lo que dice abajo de la persona que adorando a su Dios significa que ya estaba asociado como el símbolo del que había muerto en la cruz. O sea que no es cierto, como algunos intentan afirmar, que la cruz no sea un símbolo del cristianismo primitivo, sino que antes esto lo confirma, que la cruz es un símbolo que se usaba y que los primeros cristianos no temían decir que su Cristo o el ungido que ellos esperaban o el profeta que ellos creían había sido martirizado por Roma. Entonces, esto es algo que, digamos que tiene una profundidad, pero pues me gustaría que vieran el video, si no termino yo haciéndoles el resumen. Y pues la idea no es esa. Bueno, ¿alguien más quiere aportar algo? ¿Quiere de pronto dejar un comentario? ¿Quiere hacer una anotación? ¿Tiene algo que quiera recordarnos o recuerda algo que quiera compartirnos? Porque si no es así, continuamos la lectura en el capítulo 15. Creo que no tienen por el momento nada para compartir. No sé si alguien quiera, pues aparte de Andrea, comenzar la lectura del capítulo 15. Puede levantar la mano, puede abrir el micrófono. Ok, listo, Andrés. Vas entonces con el capítulo 15. Aun cuando ahora William Brannan, capítulo 15, propuesta de matrimonio con la lengua trabada, 1933. Aun cuando ahora William Brannan era el pastor de su propia congregación y predicaba cada domingo por la mañana en el antiguo salón masónico en Jeffersonville, durante todo el verano de 1933, él continuó acudiendo a los cultos los domingos por la tarde y los miércoles por la noche a la iglesia misionera bautista. Cierto es que este era un pretexto para estar con su novia Hope Brumbash, más bien que para escuchar predicar al Dr. Davis. Pero ahora que su propio edificio de la iglesia pronto estuviera terminado, esto cambiaría, ya que él estaría celebrando sus propios cultos de mitad de semana. Entonces, ¿cómo podría ver a su novia? Bill siempre había sido tímido e inseguro en torno del sexo femenino. El pensamiento de perder su pretexto fabricado de antemano para ver a Job lo ponía a él en un sudor de ansiedad. Bill estimaba cada minuto que se pasaba en compañía de Job. Cuando ella sonreía, él sonreía. Cuando ella reía, él reía. Ella ejercía alguna clase de encanto sobre él que él no entendía, pero él les encantaba eso. Para ella, para él, ella parecía como todo lo bueno y hermoso en el mundo: aire y lluvia y verano y flores, y amabilidad y deseo. Cuanto más cerca estaba de ella, más deseaba estar cerca de ella. ¿Qué ocurría con su relación si él no tenía un pretexto para verla cada miércoles por la noche? ¿Se alejaría ella de él? Bill se estremecía ante el solo pensamiento. ¿Qué tal si ella encontraba a
a otro novio. Bill apenas podía respirar de tan solo él pensar en eso. Él no podía correr el riesgo de perderla. ¿Cómo podría él vivir? No. Él tenía que acercarse con otro buen pretexto para verla sobre una base normal. En algún momento, mientras Bill le daba vueltas al problema, una y otra vez en su mente se le ocurrió que la mejor manera de pasar más tiempo con ella era conseguir que ella se cambiara el apellido a Branagh. En el momento que él decidió pedirle a Job que se casara con él, sus dudas lo torturaron durante un punto de vista diferente. El padre de ella ganaba $500 al mes como el jefe de un sindicato, el gremio local de ferrocarril de Pensilvania. Por otro lado, Billy estaba ganando 20 centavos de dólar la hora trabajando para la compañía de servicio público y con sus pobres ingresos estaba ayudando a mantener a su madre, padre, 7 hermanos y una hermana. ¿Cómo podía él mantener a una esposa? Todo lo que él tenía que ofrecerle era su amor y devoción. ¿Quién era él para apartar a Job de su cómodo hogar y someterla a las penalidades de la pobreza? Ella merecía tanto más que eso. Después de mucha angustia de alma y mente, Bill decidió que no podía pedirle a Job que se casara con él. Él la amaba demasiado para echar a perder la vida de ella. Pero esa decisión no podía fin a su sufrimiento. Eso sencillamente iniciaba otro dilema. Si no le iba a pedir jamás a Job que se casara con él, ¿cómo podía él justificar el ocupar algo del tiempo de ella? ¿No estaría ella mucho mejor si él rompía la relación de ellos completamente? Cuanto más pronto dejara de verla, más pronto ella podría encontrar a alguien más, algún hombre que pudiera darle una buena vida, si esa era la cosa apropiada que se debía hacer. Y eso es lo que él tenía que hacer. Pero, tanto como Bill pensaba que eso sería el mejor beneficio de Job, el que, el que él se despidiera, él no podía resignarse a hacerlo. Él calculó de nuevo su posición económica y sus posibilidades. Algunos de sus hermanos tenían edad suficiente ahora para que ellos estuvieran ayudando a su madre con los gastos de la familia. Eso era algo de ventaja. Y los otros hermanos no estaban lejos de apoyar. En unos cuantos años más, ellos estarían haciendo su parte para ayudar. Otra ventaja. Tal vez Bill podía reducir gradualmente su sostén sin causar ninguna penuria adicional sobre su madre. Entonces, si él trabajaba muy arduamente, tal vez, al fin y al cabo, lograría un modo de vivir decentemente para Job. Su emoción aumentaba mientras consideraba la posibilidad desde varios puntos de vista. Si parecía como que él podría económicamente manejarlo con éxito, ¿debería él hacerlo? Sí, sí, él lo haría. Él le pediría a Job que fuera su esposa, pero el tomar la decisión de pedirle y en realidad pedírselo eran dos cosas distintas. A medida que el mes de agosto daba lugar a septiembre, Billy luchaba para armarse de valor suficiente para hacerle la pregunta decisiva. Él contemplaba los ojos oscuros de ella y la sonrisa radiante y pensaba, ¿qué cosa? ¿No seríamos felices juntos? Pero cada vez que él principiaba la pregunta, su boca se secaba completamente y se le formaba un nudo en la garganta de modo que apenas podía pasar saliva, mucho menos producir una frase entendible. Cada noche que estaba con ella, intentaba de nuevo, pero las palabras sencillamente se negaban a salir. Él se decía a sí mismo, esta noche lo haré. No habrán pasado 10 minutos en mi reloj que no se lo pida. Eso no servía de nada, el tiempo transcurría como si nada y él no podía resignarse a ofrecerle matrimonio. Bill se atormentaba por su problema durante las horas seguidas. Algunas veces, él se detenía en una zanja donde él estaba trabajando, apoyaba su espinilla sobre el mango de la pala y tan solo fijaba la mirada en el horizonte, mientras su cerebro rascaba y buscaba la respuesta en el fértil suelo de su mente. ¿Cómo iba él alguna vez a hacerle saber que se quería casar con ella si no tenía el valor de decir lo que pensaba?
Por un tiempo acarició la idea de hacer que su amigo, George Dirk, se lo pidiera en lugar de él, pero eso no parecía adecuado. Hope podría incluso rechazarlo a él en esas condiciones. Entonces, ¿cómo podría él manejar eso? ¿Cómo? De repente se le ocurrió una idea. Ya está. Le escribiría una carta. Ese domingo por la noche, Bill se acostó tarde con papel y pluma, tomándose trabajo en cada enunciado, componiendo y volviendo a escribir, sudando hasta que la hoja de papel bidimensional expresó sus sentimientos lo mejor que podía hacerlo. Con esta hazaña, Herculea detrás de él, su primera inclinación fue darle la carta a Job en propia mano. Entonces pensó que Job leería esa carta en silencio mientras él estaría parado con mano sobre mano y mordiéndose el labio, sintiéndose tan nervioso que podría desmayarse fácilmente. No, eso no convenía. Decidió que la mandaría por correo. Si la mandaba por correo el lunes, Job la recibiría el martes y ella podría darle una respuesta el miércoles por la noche cuando él la llevara a la iglesia. Eso es como un buen plan por el momento. El lunes por la mañana, Bill humedeció con salida una estampilla, la adhirió al sobre y depositó la carta en un buzón en su camino al trabajo. Más tarde, ese día, mientras estaba excavando una zanja, le llegó un pensamiento horrorizante. ¿Qué tal si la mamá de Job cogía esa carta? La frente de Bill goteaba con sudor y sus rodillas se debilitaron tanto que tuvo que apoyarse contra el costado de la zanja para sostenerse. Él pensó, si su madre lee esa carta, estoy arruinado. Bill se llevaba bien con el papá de Job, Charlie, pero su mamá era una historia diferente, remilgada. La señora Brumbash se enorgullecía de su alta posición social en la comunidad. Ella vivía en una hermosa casa, usaba ropa costosa, acudía a una importante iglesia formal y pertenecía a numerosas organizaciones influyentes. Ella consideraba que Bill Braham era tan solo otro mozo de labranza, definitivamente no con clase suficiente para casarse con su hija. Ella también veía con malos ojos las convicciones religiosas de miras estrechas de Bill. Si ella veía esa carta, probablemente se opondría firmemente. Incluso podría ir tan lejos como hacer que Job terminara con él. Bill se estremeció ante el pensamiento. El miércoles por la tarde, Bill se detuvo detrás de Flam Buicks de los Brumbach. Dejó la puerta abierta de su carro Ford, tan solo para en caso de que la señora Brumbash hubiera leído la carta y él tuviera que salir de allí a toda prisa. Hop contestó a su llamada. Hola, Billy, ¿no vas a pasar? Oh, no, pensó Bill. Tú me tendrás allí donde está tu mamá y cerrarás la puerta. Entonces estaré en un terrible apuro. Él sonrió débilmente y dijo, gracias, Hop, pero como hace calor. Tan solo esperaré aquí afuera en el Porsche hasta que estés lista. Oh, pásate, mamá y papá quieren verte. Bill pensó, oh cielos, ahora se acabó todo. Él entró nerviosamente, se quitó el sombrero y se mantuvo cerca de la puerta, listo para una huida rápida. Hop dijo, pásate hasta la cocina donde está mamá y papá. Yo estaré lista para la iglesia en tan solo unos cuantos minutos. Bill caminó hasta la puerta de la cocina. Los padres de Job estaban sentados en la mesa de la cocina. ¿Cómo está usted, señor? Brumbash. ¿Cómo está, señora Brumbash? Charlie Brumbash, siempre cordial, dijo, hola, Billy. ¿No quieres pasar y tomar un vaso de té helado? No, gracias, no tengo sed. Pues, ¿por qué no pasas aquí y te sientas a fin de cuentas? La conspiración parecía estar aumentando. El corazón de Bill latía con fuerza intensamente. No, gracias. Me quedaré aquí si usted no tiene inconveniente. Vaya que es un buen tiempo el que estamos teniendo. La señora Brumbash dijo, sí, magnífico tiempo.
Los tres charlaron acerca del tiempo y otros incidentes hasta que Hop apareció bajando las escaleras. Bill no respiró más, Bill no respiró más tranquilamente hasta que él y Hop estuvieron parados en el Porsche con la puerta principal cerrada con toda seguridad detrás de ellos. Billy, es una tarde tan preciosa. Vámonos caminando hacia la iglesia. Un nuevo escalofrío de pavor recorrió por completo a Bill. Él pensó, esto es, ella va a decirme que hemos terminado nuestra relación. Más vale que la mire bien porque probablemente es la última vez que logre estar con ella. Hop no mencionó la carta en su camino hacia la iglesia. Eso dejó a Bill a sufrir en un remolino de ansiedad a través de todo el culto. Él no escuchó una palabra de lo que predicó el doctor Davis. Más bien se pasó el tiempo contemplando a Hop con el rabillo del ojo, pensando en cuánto él detestaba perderla. Ella era una muchacha tan decente. Esta noche ella se miraba más radiante que nunca. Él esperaba que ella consiguiera a alguien que fuera bueno con ella. Ella merecía lo mejor que la vida tenía que ofrecer. Estaba oscuro cuando Bill y Hop salieron de la iglesia y se dirigieron a la casa. Un cuarto de luna colgaba como un farol en el cielo de la noche. Cada vez que se apartaban de la sombra de los árboles, la luz de la luna brillante hacía contraste con el cabello negro de Hop y los ojos oscuros con sus mejillas suaves y blancas. Bill contemplaba por dentro con amor y anhelo. Bueno, Billy, ¿qué te pareció el servicio esta noche? Preguntó Hop de paso. Oh, creo que estuvo bien. Bill sentía como que su mandíbula estaba hecha de cartón. Parecía tan tiesa e inútil. Él esperaba en el rostro de Hop un ceño o alguna otra pista que pudiera advertirle que el momento temido había llegado. Cada vez que ella movía los labios para comenzar a charlar, Bill estaba seguro que él había llegado, pero más bien ella desechaba otro comentario agradable, como si nada estuviera en su mente con excepción de los placeres de un veranillo de San Martín. Siendo que se estaba acercando a su casa y ella todavía no le había mencionado la carta, Bill comenzó a sospechar que ella no la había recibido en absoluto. Tal vez se había quedado pendiente en el buzón o perdido en el correo. Algo debió haber pasado con ella. Si Job la hubiese leído, seguramente ya lo hubiera mencionado. La serenidad de Bill regresó y su lengua se desató. Él se aproximó y tomó el brazo de Job. Se estaba sintiendo bien. Ellos casi llegaban a la casa de ella. Ahora, durante una pausa natural, durante una pausa natural en la conversación, Job dijo, Billy, recibí tu carta. Ay, volvió el susto. Un escalofrío se deslizó hacia arriba de la espina dorsal de Bill. Un nudo creció en su garganta y comenzó a obstruirle el aire de tal modo que apenas podía respirar. Él pasó saliva y consiguió refunfuñar. ¿La recibiste? Hop dijo, y siguió caminando. La tensión sobre Bill se sentía insoportable. Él pensó, mujer, di algo antes de que me desmaye. Pero Hop parecía contenta de permitir que sus palabras se quedaran suspendidas en el aire sin otro comentario. Bill pensó, entonces tengo que decir algo, porque estamos a tan solo unas cuantas puertas de su casa. Él se armó todo de valor y dijo, ¿la leíste? Ella respondió, ajá, y eso fue todo. Bill sintió como si estuviera volviendo loco de ansiedad. ¿Te agradó? Los labios de ella formaron un semicírculo en una pequeña sonrisa pícara. Oh, estuvo bien. Bill sintió una descarga de adrenalina. Dejó de caminar y se volteó para mirar hacia ella. Hop, Bill, me encantaría casarme contigo, dijo ella. Te amo. Al día siguiente, Bill y Hop fueron en el automóvil al centro de la ciudad a visitar una joyería. Bill pagó $8 por un juego de argollas matrimoniales. Él sujetó la argolla matrimonial a un seguro en su bolsillo para que no se le perdiera accidentalmente. Entonces,
Tomó el delicado dedo de Hop en su mano callosa y comenzó a introducir el anillo de compromiso. Hop lo detuvo. Bill, ¿no crees que sería más caballeroso si se lo pidieras primero a mi papá y a papá y a mamá? Bill sintió que los músculos de su corazón le dieron un vuelco. Oh, cielos, pensó él, otra vez con la misma canción. Él tenía miedo que si la señora Brumbash se oponía tajantemente, Hop podría retractarse. Lentamente contra su voluntad pronunció las palabras. Sí, supongo que sí. Entonces tuvo una idea. Mira, Hop, cuando nos casemos siempre va a ser a medias, ¿verdad? Así es, yo haré mi parte y yo haré la mía. ¿Qué opinas que empecemos ahora mismo? Tú pídeselo a tu mamá y yo se lo pediré a tu papá. Muy salomónico. Hop se encogió de hombros. Eso me parece bien. Tal vez deberías permitirme pedírselo a tu papá primero, sugirió Bill sagazmente. Él deseaba obtener la promesa de Charlie antes que la señora Brumbash supiera algo al respecto. Esto le parecía como su mejor probabilidad. ¿Se lo pedirás pronto? Lo haré el domingo por la noche. El siguiente domingo por la noche, después que Bill trajo a Hop a casa de la iglesia, ellos dos se sentaron en el piso de la sala de estar escuchando al fonógrafo Victrola. Charles Brumbash estaba escribiendo a máquina en su escritorio. La señora Brumbash estaba sentada en un sillón cómodo, reclinable con brazos de madera, tejiendo a ganchillo. Hop miró a Bill, frunciendo el entrecejo, haciendo señas con la cabeza en dirección a su padre. Bill meneó la cabeza y le hizo señas con la cabeza en dirección a su madre. Él no podía pedírselo a su padre ahora, no con su madre sentada en la habitación. Ello sería como pedírselo a ambos. La madre de ella podría ponerse furiosa y discutir, y Bill podría irse con las manos vacías. Bill se puso de pie. Son las 9:30. Creo que más vale que me ponga en camino. Hope lo acompañó a la puerta tomándole la mano. Él dio las buenas noches y trató de alejarse, pero ella no le soltaba la mano. Ella le dijo en voz baja, ¿no se lo vas a pedir? No puedo pedírselo con tu madre sentada allí. Entonces regresaré adentro y tú lo haces que salga. O sea, sí o sí. No puedo pedírselo con tu madre sentada allí. Entonces regresa adentro y tú lo haces que salga. Eso le pareció inadecuado a Bill, pero no podía pensar en nada mejor. De acuerdo. Hop entró de vuelta a la sala de estar. Bill se aclaró la garganta. Señor Brumbash, ¿podría hablar con usted tan solo un momento? Charlie dejó de escribir a máquina y se dio media vuelta en su silla. Claro, Bill, ¿qué se te ofrece? Quiero decir afuera, en el Porsche. La señora Brumbash alzó la vista de su tejido y de su tejido a ganchillo y levantó sus cejas en curiosidad. Charlie dijo, claro, y siguió a Bill afuera en el Porsche principal, cerrando la puerta tras él. Bill contemplaba la luna pendiendo justo encima de la alameda. Vaya que es una noche hermosa, ¿verdad? Vaya que sí, coincidió Charlie. Vaya que ha estado tremendamente caluroso últimamente. Vaya que lo ha estado. Bill tartamudeaba por las palabras apropiadas. Usted sabe, yo me estaba preguntando si te puedes casar con ella, Bill. El alivio fluyó abundantemente a través de él. Él deseaba abrazar al señor Brumbash, pero se limitó a darle un apretón de mano. Charlie, usted sabe, soy un pobre. No puedo cuidar de ella tan bien como usted lo hace. Solamente estoy ganando 20 centavos de dólar por hora. Pero Charlie, ella no podría encontrar a nadie más que la ame más que lo que yo la amo. Y trabajaré hasta que sangre mis manos para sustentarla. Viviré fiel a ella y haré todo lo que pueda hacer para hacerla feliz. Charlie puso su gran mano sobre el hombro de Bill. Billy, sé que la amas y sé que ella te ama. Y yo preferiría que te cases con ella por esos motivos que el que alguien la tratase mal, sin importar cuánto dinero tuviera.
Aparte de eso, no es lo que uno tiene en la vida lo que cuenta, es cuán contento está uno con lo que uno tiene. Gracias, Charlie, recordaré eso. Bill nunca le preguntó a Job lo que dijo su madre cuando ella se lo pidió. Era suficiente el saber que la señora Brumbash no sería un obstáculo. La fecha de la boda fue fijada para junio del año siguiente. Gracias, Andrés, muchas gracias. Buena lectura. Y la verdad, digo por ahí, no es mal que tenía las uñas cortadas, no me lo hubiera comido las uñas. Con esa lectura. Clau, levantaste la mano. No se te está escuchando. Bueno, ok. Bueno, pues mientras Clau puede abrir micrófono, yo creo que habría la posibilidad de que alguien nos pueda hablar. Yo estaba aquí escuchando y la verdad estaba recordando mi momento. Yo digo, "Ay, Dios mío, cuando lo quieren hacer sufrir, yo creo que esa es una buena prueba, pero si no tiene bueno el corazón, porque si no se muere. Entonces, eso es una cosa muy, la verdad que la presión es muy alta cuando llega el momento en que uno sabe que es ahora o no va a ser. Porque yo le he dicho a Paulita en estos días, estamos hablando, en muchas ocasiones los muchachos fallan es en que ellos no dan el salto. Y me explico. Cuando uno está noviando, cuando uno se da cuenta que ella es la persona para la vida de uno, cuando uno se da cuenta que efectivamente no va a poder vivir sin ella y va a ser la mujer que uno desea en su vida porque ya le ha revisado, digamos que esa hoja de vida que nosotros decimos, sí, y ella también lo ve a uno y ya sabe quién es uno, porque es que a veces el problema es que las personas maquillan tanto lo que son que realmente no son completamente falso lo que muestran, o hay cosas en que no, o sea, realmente no son así y eso va a traer problemas a futuro, pero cuando ella sabe que uno es así, hasta qué punto uno, el temperamento le puede aguantar, qué cosas uno tiene como hábitos y otros como malos hábitos, porque uno tiene que ser sincero, no tiene que decir eso, no tiene que expresarlo, ¿sí? Las cosas que uno es. Y cuando ella aún con todo eso dice, yo te quiero, yo me gusta y pienso que esto sería bueno y quiere seguir adelante, pues uno tiene que tomar la decisión y saltar. Y eso es lo que a veces en muchas ocasiones falta a los muchachos. No saltan a pedir el compromiso, no saltan a decirle, ¿quieres? Sí, porque a veces nos sentimos como que, uy, no, es que si yo le digo, ¿qué tal me diga no? Bueno, dígale, hermano Branham también tuvo el momento en que su corazón se sintió estallar cuando dijo, bueno, pues no se lo puedo decir con palabras, no le salían las palabras, se sentía demasiado abrumado para hacerlo, entonces él tomó la solución salomónica que ya había tomado antes, escribir una carta. Él era malo para hablar y le quedaba durísimo hacerlo, pero en escritura sí le iba muy bien. Entonces, ese es saltar al compromiso. Ya, o sea, ya estás en la recta final, no hay nada que hacer. Como él dices, él se vio abocado y decir, bueno, podrá ya conseguirse un hombre que pueda tener mejores recursos, un hombre que le pueda dar una vida, al menos en la parte económica, una solvencia económica, pero él sentía que él no podía seguir viviendo sin ella. Entonces él buscó la manera y dijo, como lo leímos, bueno, si mis hermanos están creciendo, mis hermanos no se van a quedar pequeños toda la vida. Ya hay algunos hermanos detrás mío que van a empezar a trabajar y ellos también pueden aportar para la casa. Entonces yo puedo tener algunos recursos para tener un hogar. Entonces ya le empezó a decir, bueno, detrás de ellos vienen los otros, entonces ya puedo tener un poco más de recursos. Pero él sabía que comenzar no iba a ser fácil. Comenzar no iba a ser fácil. Entonces él dijo, pues me tocó, voy a hacerlo. Escribió la carta y esperó la respuesta. Y obviamente lo abrumaba tener una suegra como la tuvo. Y aquí quiero hacer una anotación. Él nunca lo dijo del nombre de ella, de la señora Rombach, pero hace un tiempo escuché al hermano Jorge hablando del testimonio de cómo cuando el profeta falleció, y ustedes recuerden que el profeta falleció en diciembre, pero a él no lo sepultaron inmediatamente, tuvieron que esperar. ¿Por qué tuvieron que esperar? Porque
La hermana Meda había quedado también muy lesionada. Ella tuvieron que hacerle varias intervenciones porque ella, el golpe la dejó literalmente, falleció en el accidente, pero Dios permitió que ella volviera a la vida. Y también Sara, que iba en el carro, también había quedado lesionada. Lo que más recuerdo de Sara fue que ella, como ella tenía brackets, cuando el carro chocó de frente, ella se dio contra la silla y se enterró los brackets en la boca. Entonces ella tenía la boca supremamente inflamada y duró un tiempo hasta recuperarse. Bueno, entonces, cuando ya llegó el tiempo el sepelio, cuando lo van a enterrar al cementerio, ese día fue un día muy lluvioso. Dice que cuando Billy Paul llegó a la casa de su abuela, la cual es la mamá de Hope, dice que él la vio por primera vez en la vida, a su abuela secándose las lágrimas de los ojos. O sea, nunca la había visto llorar. Era una mujer tan dura, era una mujer tan inflexible, era una mujer tan, digamos, de un carácter tan fuerte que nunca él había visto llorar a su abuela. Y recuerde que él vivió un tiempo con su abuela. Cuando él se puso rebelde, el profeta tuvo que enviarlo a vivir con sus abuelos, o sea, con los Brombas. Los tuvo que poner a vivir, a vivir con los Brombas. Y dice que al final, cuando él vio secarse las lágrimas de los ojos a su abuela, ella le dice: hasta el cielo llora ese hombre. O sea, hasta el cielo llora a William Bryan. Entonces, significa que ella era una mujer dura, pero dura es dura, ¿sí? Entonces, imagínense a lo que el profeta estaba abocado, que ella dijera que no, que se opusiera al casamiento de su hija, como dice él, con un mozo de labranza. Pues nosotros como latinos no entendemos qué es eso, pero digamos que podemos decir con un aparecido, con un obrero, con un pobre, con una persona que no tenía, casi decirlo nosotros, ni de dónde caerse muerta. Mientras ella era de la alta alcurnia, vestía muy bien. Aquí me llegó la compañía. Venga para acá. Se fue de ahí. Entonces, entendemos la presión que tenía el hermano Branham ahí. O sea, entendemos, y más sabiendo que el carácter de ella era muy fuerte, entendemos la presión que tenía si le decía que no. Dice, se iba a oponer a ese casamiento violentamente. Pero entonces, vemos cómo él negoció con su esposa, con su novia. Bueno, usted diga a su mamá y yo me encargo de su papá, que es como más dócil. y ahora resulta que ya, como dice, yo creo que los padres saben cuando las cosas ya han llegado a su punto, cuando las cosas ya han llegado a su momento, ¿sí? Ellos saben cuando un noviazgo baja y avanza y avanza, y cuando llega al punto en que ya el noviazgo tiene que pasar a la siguiente etapa, los papás lo saben, porque se ve, ¿sí? Entonces, cuando él llegó a ese punto y habla, o bueno, llama a Charles para hablarle, a contarle de todo menos de lo que quería decirle, porque los nervios, la presión era tan alta. Ya Charles sabía lo que había visto, ya había visto el cambio en Hope respecto de esa relación que él tenía con Billy. Entonces, él le facilitó la vida, ¿sí? Él no quiso que sufriera más, ya estaba sufriendo mucho por el hecho de que, vea, y si yo se lo tengo que pedir a los dos, ya eso era una angustia en su corazón. Entonces él le facilitó la vida a William, diciéndole: te puedes casar con ella. ya sé que, y aquí hay algo que él usa y que yo lo tengo ahí escrito en mi tablerito. No es lo que, bueno, la felicidad no consiste en las cosas que tenemos, sino en cuán felices somos de lo que tenemos. Y eso se lo dice el suegro, y él lo toma como una frase para siempre, ¿no? La felicidad no consiste en las cosas, sino en cuán felices estamos con lo que tenemos. Esa es la felicidad. Entonces, ellos fueron muy felices, y la historia nos lo dirá, y algunos de nosotros conocemos la historia. Ellos fueron muy felices viviendo en pobreza. ¿Por qué? Usted dice, bueno, ¿cómo fue que Charles Brombers permite que su hija salga de su casa, una casa muy bonita, una vida muy bonita, y cómo permite que se la lleve Billy a vivir en
en un lugar que solo tenía una habitación, eso hablaríamos como un apartaestudio, ¿sí? Que la cocina él fue y la compró en una chatarrería, o sea, la estufa, él fue y la compró en una chatarrería y la adaptó, ¿sí? La mesa que ellos con la que comenzaron fue un rollo de esos de cable, ustedes lo conocen, ese rollo de cable que es de madera grande, donde viene ese cable gruesote, y él fue y lo trajo y lo puso como la mesa de comedor, y de esa misma madera se hizo dos butacos, ¿sí? Para que fueran sus sillas. Y uno dice, ah, pobrecitos no. Era, dice el profeta, y él se lo cuenta la historia de mi vida, era esa esquina donde había tanto amor que no había más amor en ningún lugar en el mundo. ¿Por qué? Porque eso es lo que importa. Entonces, no sé si alguien quiera adicionar que Claudia la dejé con la palabra en la mano. Y ya, ¿alguien quiere aportar algo? Sería bueno y sería interesante escucharlos. Ok, Andrés, perfecto. Que se nota como Job tenía carácter, de que le dijo, no señor, o sea, es aquí, tranquilo que yo le arreglo lo demás. Entonces, chévere eso porque eso lo complementaba también a él. En los momentos como que él trastabillado, que él estaba con ese susto, el carácter de ella era tan compatible con él que lo complementaba y le daba o lo obligaba a tener ese valor que requería en esos momentos tan cruciales. Esa parte me pareció súper divertida, súper chévere. Sí, es cierto, ella pues dijo no, o sea, aquí hay un orden y lo hemos llevado todo bien, porque ustedes recuerden que el noviazgo de ellos fue muy centrado en la palabra. Ella venía de la iglesia bautista, ustedes lo saben, y una de las cosas que tienen los bautistas es que ellos procuraban que hubiera esa santidad en todos los aspectos de la vida. Entonces, allí en el noviazgo era un noviazgo muy centrado en la palabra. Entonces, por eso es que a él también le gustó mucho el que ella fuera bautista, porque aún su apariencia, su forma de caminar, su forma de hablar eran diferentes. No era como las muchachas que él había conocido, esas amiguitas que él tuvo siendo adolescente, sino que era una dama. Realmente él dice, y varias veces lo dice, Jope era una dama, era tan diferente a las otras. Entonces, ahí es donde encontramos nosotros que realmente ellos llevaron ese noviazgo, ese compromiso a un nivel de santidad donde no permitieron que Satanás jugara y que ellos pudieran perder la virtud y el don de Dios de poder llegar bien, perdón, bien al matrimonio, que es lo importante. Aquí está David. Mira, Oli. No sé si alguien más quiere aportar algo, si alguien más tenga una anotación. Mientras Clau, sí puede llegar. Hoy, si alguien se puede conectar a las 7:30 nuevamente, nos vamos a conectar. Si Dios lo permite, estoy esperando que así sea. Me confirmó que sí. Nos vamos a conectar en una sesión con el hermano Germán Artunduaga Barón. Entonces, si se pueden conectar a las 7:30, muy bienvenidos. Si no, porque están alistando el club de lectura de damas, pues ve, eso ya es en lo que cada uno pueda. Y vamos a hacerlo como lo hicimos en las sesiones anteriores. Vamos a escuchar el testimonio de él, ¿sí? Cómo llegó al mensaje, cómo supo que él también venía para ser ministro, cómo fue que terminó llegando a Popayán y así, cosas que de pronto no conocemos todo, pero si pueden estar, claro que no estás ahorita, si Dios permite a las 7:30 nos vamos a conectar con el hermano Germán Artunduaga para una sesión con él, para escuchar el testimonio de él. Así que si ustedes tienen preguntas para él, él dijo 40 minutos en reloj, y con él es en reloj, o sea, él no tiene 45 ni 42, él tiene 40. Entonces, son 40 minutos con él. Y digo que sí, que está bien que puedan hacerle preguntas. Entonces, si lo quieren hacer, muy bienvenidos. Ahora sí, Clau, creo que ibas a aportar algo. Sí, señor, quería preguntar, pues, creo que su merced tocó puntos ahí personales, pero en sí no tocó personal algo. Pues, yo creo que ustedes como novios ya comprometidos a un paso muy grande, ¿cómo se sienten?
en el aspecto de, bueno, así como explicaba el hermano Abraham, que le daba miedito o le daba, bueno, esa clase de nerviosismo. ¿Cómo se sintió su merced en ese punto? Pues yo creo que el hermano buen Jorge se trató de, o sea, el relato de él lo trató de hacer como tan vivido que, Dios No, mío, no, no, yo yo no me me sentí, refiero a él, sino a usted. bueno, yo me sentí ahí como que fui yo el que lo estaba relatando. ¿Por qué? Porque les digo, y por aquí estaba mi suegro, pero ya fue, entonces lo puedo decir. No. En este caso, él tiene una cara que no es de hartos amigos, es de pocos amigos. Él, mi suegro. Pero esa es la cara. Él es espectacular, es un hombre, Dios mío. Yo le doy gracias a Dios, pero su cara no le ayuda. Entonces, sí, pero entonces era el hecho de que yo, pues ya viendo que pues era Paulita y viendo todas las circunstancias y me da cuenta que ella me complementaba perfecto, yo le complementaba la vida de ella, teníamos muchas cosas en las que queríamos llegar juntos, ¿sí? En cuanto a nuestra vida hacia el futuro, lo que pensábamos del mensaje, lo que pensábamos de todo lo que hablamos del ministerio, porque aún ustedes de pronto algunos lo saben, otros no. En cambio, hubieron muchas situaciones donde muchas personas formaron grupitos y salieron muchos grupos y yo quería también saber ella qué opinión tenía respecto de eso y me pareció demasiado respetuoso el concepto que ella tenía, que yo dije, eso es lo que vale la pena. Cuando uno, como dijo el profeta, yo no tengo algo bueno que decir, no digo nada. Así. Entonces, era como que para mí no, que es que, o sea, ya estoy tomando todo y me doy cuenta que es ella. Entonces, bueno, llega el momento de, pues, ella les contará, no quiero contarles porque me dice, espera, porque estaba por eso que yo no estaba, pero ella les contará cómo fue la pedida del menú, pero ya después vino ya la formal. Yo le pedí la mano y hice lo mismo que hermano Rana, le pedí la mano en un lugar, luego convenimos la fecha para que ya fuera la pedida de mano formal delante de mis suegros. Y el día llegó y ya esa pedida fue con mi madre viviendo a Cali conmigo, y no porque me sirviera de respaldo, sino porque yo quería pues algo bonito y que tuviéramos luego al siguiente día, que era domingo, ya una formalización del compromiso delante del ministro donde ella asistía en ese momento. Entonces mi madre se vino conmigo y lo curioso fue que yo sabía que ya habíamos hablado nosotros y que ya tenía un compromiso, un voto hecho de ella, pero pues ustedes saben, el voto hecho por la dama puede ser roto por los padres. Si no lo saben, ahí les doy el dato. No es que la muchacha les dijo que sí, usted ya no, ya fue. No, señor. Si los padres dicen que escuchando el voto ellos no se lo permiten, ese voto queda anulado. Entonces, ahí está. Entonces, ahí yo me la estaba jugando con que, bueno, ya ella me escuchó, me aceptó, ahora viene sus padres. Ese día fue la locura. ¿Por qué? Porque mi suegro tuvo una reunión y nos dieron las 8 de la noche no llegaba, 9 de la noche no llegaba, 10 de la noche no llegaba, 10 y media de la noche no llegaba, 11 de la noche no llegaba. Y yo, Dios mío, y al otro día íbamos a presentar los votos delante de la congregación. Yo le dije a Paulita, yo me voy a dormir porque son las 11 y no llegué. Pues la cara que me hizo fue la cara que le hizo cuando se paró en la puerta y dijo, me voy. Y dijo, no le vas a decir. Entonces, esa carita, la misma, me dijo, no se va a ir a acostar a dormir. Y yo estaba que me moría del sueño. Finalmente llegó como a las 11:20 tal vez de la noche y ya sentarnos mi madre, mi suegra, mi suegro y Paulita ahí a esa hora a formalmente pedir la mano. Entonces, pues no, se le sale el corazón. Esa es una prueba de cardiología que uno tiene buen corazón, definitivamente. O sea que a estas altas horas de la noche le dijeron, sí, llévesela ya. Sí, no tan llévesela, pero como que, bueno, aceptamos, y más porque ya mañana ustedes tienen un compromiso de presentarlo de la congregación, aceptamos, y pues digamos que ya yo llevo un proceso, entonces como que yo obviamente... La hora ayudó. Dime a ti. La hora ayudó. El cansancio, los cogí cansados. Buena lección, buena lección. Esto está quedando grabado, después me cogen por allá y me dan
una buena peinada. Entonces sí, uy, es una presión tremenda, pero es lo que yo les digo, es, si ustedes llegan al punto en que ya saben que es ella, den el salto. Ana, la estoy viendo, salga de ahí, manifiéstate. Mira, ahí se apareció, hola Ana. Entonces, es eso, muchos muchachos no llegan al matrimonio es porque les falta dar el salto. Hombre, si le van a decir que no, ya le van a decir que no, pero háganlo, ¿sí? Llegan al momento en que tienen la novia, saben que ellas para el resto de su vida saben que no pueden vivir sin ella y lo que hacen es, no, yo mejor busco otra que, ya. O sea, nada, den el salto, háganlo. Yo lo tuve que hacer. Obviamente ustedes dirán, pues claro, un hombre de 36 años, pues ya es como difícil. No, es que era mi única y primer novia. O sea, yo no fui que lo intenté con 3 y me dijeron no 3, o 4 y me dijeron 4 que no, o como dijo una amiga, no, pues con usted dijo en un evento que hicimos en una reunión, para que no me digan que me lo dijo a mí, sino que hicieron una dramatización en una reunión en Chinauta, y se supone que el muchacho le va a pedir la mano a la muchacha, y la muchacha le dice, ah, con usted ni a bajar cocos. eh, pero es una presión muy fuerte, porque nunca antes lo había hecho. Y era como que, entonces eso sucedió. Así ocurrió. Es que, y Paulita no lo escuchó porque está desconectada, pero bueno. Falta la otra mitad, Falta la segunda otra sesión. mitad. Le doy el honor a Paulita que la cuente, porque ella cuenta la versión desde su óptica. Sí, falta la versión de ella. Sí, es verdad. Bueno, no sé si alguien más quiere aportar, porque ustedes saben, 7:30 con el hermano Germán y con él es pan, pan, vino, vino. Eso es rapidito. Él ya a las 7:30 ya está aquí sentado. Entonces, no sé, ¿quieren aportar algo más? De pronto algo que quieran, no sé, de sus experiencias. Claudia no, hoy no, porque si no, nos dan aquí las 9 de la noche. Para la segunda sesión. Sí, las pedidas de mano. Y preciso somos los únicos dos que estamos casados en esta sesión. A mí me embolataron. Le dieron mareo. Sí, a mí me la embolataron en diciembre. Mi papá, con mi esposo, no, vamos. Y él habló con mi papá y esto y lo otro, y mi papá fue un 24. No, esperemos al 31 a ver qué. Y claro, a mí me tenían de Eso ya es sola. crueldad, eso ya es. A mí me tenían de sola. Usted no puede decir nada porque, mejor dicho, ya sabe, la podemos negar. Entonces la mía sí fue así, saboteada. No es que cuando los suegros lo quieren poner a sufrir, lo ponen a sufrir. Cuando la esposa en el noviazgo y ya después lo quiere poner a sufrir, lo pone a sufrir. Pero ahí está, nosotros somos los que tenemos el deber. No es que alguien espera aquí, claro que el único que está aquí es Andrés, lastimosamente. Hay hombres que esperan a ver si la esposa o la novia le pide la mano. Y uno dice, ay, Señor Jesús, ¿qué es esto? ¿Hasta dónde hemos llegado? No, y lo más ridículo es que se graban, ¿no? Mujeres pidiéndole la mano al hombre, arrodillándose y poniéndole el anillo. O sea, es una locura. Eso ya es una cosa horrorosa. Eso no, de ninguna manera. Bueno, si no quieren hablar, pues será orar y tomamos la foto. Dice que Hágale. todo ahí. Bueno, entonces ni modo, nos tocó orar. Entonces vamos a orar, luego de la oración, entonces vamos a hacer la foto que siempre nos tomamos. Entonces les invito a abrir sus cámaras y ponerse en modo selfie para tomar la foto. Listo. Bueno, muchas gracias por ese tiempo. Yo creo que es muy bonito ver estos relatos que realmente le impactan a uno al corazón. Yo creo que una de las cosas que a mí me ayudó es que mi suegro le pasó lo de Charles Brombach. Mi suegro tenía una muy buena economía. La familia de mi esposa tenía una muy buena economía. Y mi economía no es que estuviera muy bien, no es que me estuviera ayudando mucho la economía. Pero yo, al escuchar al profeta, el relato de la vida del profeta, me dio ánimo. ¿Para qué? Para decir, si el profeta lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer. Si él levantó un hogar donde él económicamente le fue difícil, yo también lo puedo hacer. O sea, que conocer la vida del profeta lo anima a uno. Eso, a mí me anima. Entonces, no tengan temor, la economía va y viene. La economía va y viene. Que muchas veces dicen, ay, pero es que mi
futuro esposo tiene el día y la noche, o al contrario, no, pero es que ella la economía no les ha ayudado nunca, viene extraída de una familia pobre y yo, no. Ustedes no piensen, la economía va y viene, sube y baja. Hoy tenemos, mañana no tenemos y pasado mañana volvemos a tener. Entonces, que eso no los detenga. Bueno, vamos a ver. Soberano Dios, gracias te damos por tu bondad y tus cuidados, por tu misericordia, porque nos has permitido, Señor, leer estos 2 capítulos y, Señor, darnos cuenta que nuestro profeta, el que tú enviaste para nuestro tiempo, fue un hombre exactamente como nosotros, con dolores y aflicciones, con sufrimientos y también estuvo en situaciones realmente muy, lo sometieron a mucha presión, pero él fue nuestro ejemplo para que nosotros también podamos llegar a ese punto y saltar, como yo digo, saltar para poder llegar a tener un buen hogar, para tener esa esposa que tú, Señor, nos llamas a través del profeta diciéndonos que es la segunda bendición después de la salvación. Te ruego, Padre, bendice a cada uno de los que estuvieron en este club. Ayúdalos a seguir adelante y tomados de tu incambiable mano, que podamos vivir tu palabra, Señor, y que podamos darnos cuenta, Señor, que no es imposible vivirla. Si William Branham la pudo vivir y él era un humano igual que nosotros también podemos llegar a ser esos victoriosos del tiempo final. Te damos la honra y la gloria y la alabanza a ti, pues tú eres el que la merece, en el nombre santo y glorioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, les invito a abrir sus cámaras. Abran sus ¿Es tan necesario la cámara? Peínese. Mire, allá están diciendo Claudia y Ana, mira, Ana no estuvo en toda la conferencia, pero a la hora de cámara, ahí llegó. ¿Sí? Sí, hágame favor, se ha metida. Entonces sí, a los que efectivamente no pueden, pues ya no, nada que hacer, porque... Se me dañó Sí, claro. la cámara. No, usted no, ya ahí, y está bien peinada, no moleste. Bueno, ¿listo? Entonces, como siempre, en 5, 4, si vaya la vuelvo a tomar. En 5, 4, todos bien, así, todos bonitos. 5, 4, 3, 2, 1, sonrían. Eso, no, quedó bien. Quedaron supremamente bien, quedaron muy, muy bonitos. Listo. Muchísimas gracias por estar. Como les digo, en tan solo 9 minutos, si se quieren volver a conectar, lo pueden hacer. Es este mismo enlace. Y Ruth, sí lo vamos a grabar. El encuentro con Mano Germán va a quedar grabado, también se va a subir al canal de YouTube, así que si no pueden estar porque están en el Club de las Damas, no pasa nada. O si quieren estar media hora con nosotros y pasarse al Club de Damas, no pasa nada, todo está bien, van a quedar grabados. Dios los bendiga, muchas gracias por estar acá y hasta el próximo lunes, si así Dios lo permite. Un gran abrazo a todos. Dios los bendiga. Gracias, Dios los bendiga. Gracias mucho. Feliz noche. Ven para acá. Saluda a los que cantan. Los llevo acá. Eso,